Hola, mi nombre es Maribel Castañeda y soy académica e investigadora de México. Actualmente trabajo para la Universidad de Anáhuac Puebla, una universidad privada que es parte del grupo de universidades del Regnum Christi. Es un conjunto de universidades privadas católicas en España, Chile, México, Italia y los Estados Unidos. Me siento feliz y agradecida de participar en esta edición del Global Listening Festival, Listening for a Better World. No podría estar más de acuerdo en que la escucha es un elemento fundamental para mejorar nuestras relaciones con los demás y, por ende, para mejorar nuestras relaciones con el entorno y tener un futuro mejor. Lo que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy es cómo conectamos nosotros o concebimos la escucha como parte fundamental del liderazgo, pero sobre todo como parte fundamental del desarrollo del liderazgo. Más adelante les explicaré por qué enfatizo el desarrollo del liderazgo. Actualmente soy coordinadora de un programa doctoral que se enfoca en el desarrollo del liderazgo y la dirección de instituciones educativas. Particularmente, fui estudiante de un programa enfocado en el liderazgo y el estudio de las políticas en los Estados Unidos y los programas enfocados al desarrollo de directivos y administrativos en los Estados Unidos son mucho más comunes. En México, aunque tenemos una amplia oferta de doctorados enfocados en el ámbito educativo, somos aún pocos los programas que estamos enfocados en los procesos de liderazgo y de dirección. Por lo tanto, para nosotros es fundamental poder contribuir realmente al desarrollo de líderes, no únicamente a través de los elementos o de los aspectos teóricos, formales de los cursos, de la currícula, sino a través de otras experiencias que impacten el desarrollo del liderazgo de nuestros alumnos. Pensando en esto y con algunas experiencias personales, nace un programa de mentoría cuyo eje fundamental es la escucha, es el encuentro con el educando, aunque estamos hablando de un educando que ya es un adulto y que tiene un conjunto de experiencias. Antes de compartirles más a fondo nuestro programa de mentoría y cómo lo conectamos con el liderazgo, me gustaría compartir de dónde nace este proyecto. Tiene varias vertientes. En primera instancia, como lo comentaba hace un momento, yo misma fui estudiante de doctorado hace unos años en los Estados Unidos y en ese entonces, como estudiante internacional, atravesé por múltiples situaciones. Está bastante estudiado y documentado en la literatura todos los retos y las problemáticas a las que también se enfrentan o nos enfrentamos los estudiantes internacionales. En ese momento, para mí, un elemento fundamental para poder atravesar mi programa doctoral y salir o ser exitosa en el mismo fue el acompañamiento en forma de consejería, el counseling, los counseling services que en los Estados Unidos son comunes en las universidades. Y si bien para mí este fue un elemento fundamental porque precisamente sentía que tenía un espacio seguro en donde poder hablar, donde sentirme escuchada y compartir todos aquellos problemas y situaciones por las que entonces estaba atravesando, había un momento en donde hubiera deseado que esa escucha no solamente se diera en el ámbito como tal de los counseling services o de la consejería, sino poder tener un espacio también donde los profesores o el profesorado que formaba parte del programa educativo también pudiese tener una visión personal sobre los elementos por los que atravesamos los estudiantes, tanto los estudiantes internacionales como los estudiantes domésticos. Si bien los programas doctorales tienen un proceso de consejería, generalmente esta consejería, este assessment, se dirige a los elementos o aspectos académicos y sobre todo a los aspectos de la tesis. Entonces, en ese punto nace para mí desde ahí la inquietud o ver la necesidad de cuán importante es la mentoría y el acompañamiento personal, incluso con estudiantes adultos. Posteriormente, y como decía, el programa doctoral que dirijo actualmente está enfocado en el desarrollo de líderes, está enfocado en el liderazgo, en la dirección de personas que actualmente ocupan un puesto directivo o que aspiran a ocupar una posición directiva, de coordinación en las instituciones educativas. Este elemento y la misión que también tenemos como universidad, que tal cual a la letra dice, es la formación de líderes, nos han llevado a concebir
que para formarse en el liderazgo hace falta algo más que solamente la currícula, es decir, las clases, el estudio teórico de lo que es el liderazgo, que si bien es un elemento muy importante porque al final nos permite abrir la puerta y el panorama a conocer cuáles son las diversas perspectivas del liderazgo, cuáles son aquellos elementos fundamentales en el mismo, la verdad es que para la formación o el desarrollo del liderazgo no es suficiente. Creemos y concebimos que las experiencias personales son en realidad las que al final tienen un impacto significativo en el desarrollo del liderazgo. Con todos estos elementos en mente, nace la propuesta de tener un programa de mentoría y de acompañamiento para los estudiantes de doctorado que se enfoque en el desarrollo de su liderazgo desde una perspectiva personal. Esto quiere decir que a partir de esta cohorte que tenemos en el doctorado, hemos decidido abrir un espacio que no se enfoque únicamente a la asesoría académica o a la dirección de tesis doctoral, sino que sea un espacio seguro para el estudiante, es decir, un espacio de encuentro con un mentor al que le hemos decidido llamar acompañante. ¿Y por qué decidimos llamarle acompañante? Porque dentro del modelo de liderazgo que nosotros concebimos, creemos que la relación con los demás es un eje fundamental. Y dentro de la relación con los demás está el inspirar, es decir, el liderazgo lo concebimos como un elemento que tiene también fundamentalmente elementos de inspiración, inspirar a los demás para hacer el bien. Pero además, otro elemento o eje fundamental dentro de la relación con otros es el acompañamiento, es decir, acompañar al otro a crecer, acompañar al otro a formar parte de proyectos que busquen el bien común y también sostenerlos. Así lo decimos tal cual nosotros en nuestro modelo, el acompañamiento y el sostenimiento o el sostén a los otros. ¿Qué significa esto? Que cuando atravesamos retos, turbulencias, el líder forma parte de este proceso que acompaña y sostiene y permite que el otro pueda desarrollar y alcanzar la resiliencia y atravesar los elementos complicados que se nos presentan en el día a día. En estos dos procesos concebimos que el encuentro con el otro es fundamental y por lo tanto decidimos nombrar a este proceso acompañamiento. ¿Y qué más importante en el acompañamiento y en el encuentro con el otro, con la otredad, que la escucha? La escucha se convierte en un elemento fundamental. Hemos empezado con esta experiencia a partir de hace aproximadamente unos 4 meses y estamos todavía aprendiendo, estamos en el camino. Sin embargo, me gustaría compartirles algunas claves o algunos elementos de aprendizaje que hemos desarrollado hasta el momento. El estudiante adulto generalmente no tiene un espacio como este, es lo primero que hemos descubierto. Insisto, los programas doctorales, incluso los programas enfocados en el liderazgo, muy pocos programas realmente tienen un acompañamiento, tienen un proceso de mentoría que no se dirija hacia los procesos académicos. El estudiante adulto presenta una serie de dificultades que en efecto no son las mismas que un estudiante que se encuentra a nivel del pregrado, y sin embargo, los retos a los que se enfrenta son muchos. Estamos hablando de una persona o un adulto que tiene múltiples situaciones que atender, que son su trabajo, muchos de ellos ya en puestos directivos, o por supuesto su familia y las situaciones personales por las cuales cada uno atraviesa. En ese sentido, hemos descubierto que el simple hecho de tener un espacio donde el alumno pueda tener a alguien que lo escuche, para el estudiante representa una oportunidad de vida de poderse sentir que alguien realmente lo observa, que alguien lo escucha, que alguien atiende a las situaciones por las que está atravesando, no únicamente o estrictamente en el ámbito académico, sino en el ámbito personal. Entonces, hemos descubierto que poder tener este encuentro del estudiante con su mentor y llegar y poder tener un espacio seguro donde el estudiante pueda hablar y pueda decir todo aquello por lo que está atravesando, muchas veces elementos personales, pero que impactan su desarrollo académico, es un elemento fundamental. Es decir, concebimos también que para que el estudiante pueda aprender a sostener a otros, a iluminarlos y acompañarlos en el camino, él tiene primero que vivenciar el ser sostenido, el ser acompañado y el ser iluminado por otros. Lo que queremos brindarle a nuestros estudiantes en ese sentido es que ellos experimenten primero lo que significa ser escuchado, para que a partir de ahí puedan emular este proceso y ellos lo puedan llevar a cabo posteriormente allá afuera.
concebimos que el liderazgo no es algo de lo que nosotros nos podemos desprender. El liderazgo está o forma parte de lo que somos. Concebimos que para que nosotros podamos o alguien pueda denominarse líder, tiene que haber una integración de los aspectos cognitivos, de los aspectos afectivos y también de los aspectos sociales y volitivos. En ese sentido, queremos que nuestros estudiantes experimenten en sí mismos, en su persona, una transformación, el ser escuchados y el ser acompañados para que a partir de ahí ellos puedan cuestionarse desde dónde ellos desarrollan su propio liderazgo y cómo pueden acompañar a otros. Entonces, nuestra primera lección ha sido entender que en todas las etapas de la vida necesitamos ser escuchados. Me parece que ha habido mucho más desarrollo de la importancia, por ejemplo, del mentoring, de la mentoría, de la consejería, incluso de la tutoría o de la consejería a nivel emocional con los estudiantes de pregrado, los estudiantes que están en el college, que están en la universidad, es decir, en una etapa inicial de su formación. Sin embargo, el estudiante adulto también precisa ser escuchado. El estudiante adulto manifiesta una serie de retos y por lo tanto es fundamental que el estudiante se sienta también escuchado. Entonces, nuestra primera lección ha sido esa, entender lo importante que es ser escuchado en cualquier etapa de la vida y que cuando el estudiante se sienta y tiene este espacio seguro para poder manifestar por lo que está atravesando tanto académica como personalmente, eso para el estudiante representa una oportunidad de poder crecer, porque se siente que alguien lo observa, que alguien se preocupa y se ocupa de su persona, no únicamente de su desarrollo académico. En este proceso también hemos descubierto cuán importantes son algunas características de la escucha. Es decir, generalmente cuando hablamos de escucha pensamos en este proceso, ¿no? Tal cual, de poner pues los oídos, de poner evidentemente la atención en la persona que está enfrente de nosotros, pero creemos que la escucha es un proceso integral, es decir, tenemos que poner atención y la observación forma parte de ese proceso fundamental de escucha. En el momento en el que nosotros observamos integralmente al estudiante y eso implica de alguna manera escuchar no solo lo que dice con palabras, sino escuchar lo que nos está diciendo a nivel de su lenguaje no verbal, eso es un elemento fundamental. El lenguaje no verbal forma parte integral de lo que somos y generalmente escuchamos o atendemos al discurso hablado. Sin embargo, las personas comunicamos todos los días desde nuestra ropa, con los colores con los que nos vestimos, cómo nos vestimos, la manera en la que hablamos, nuestros ademanes, el tono de la voz. Todos esos elementos forman parte de lo que una persona está diciendo. En el proceso de formación de los mentores para nuestros estudiantes, nos hemos dado cuenta cuán importante es que justamente los mentores tengan esta idea clara de que escuchar implica más allá que poner atención a las palabras, implica todo un proceso de observación y de reconocimiento del lenguaje no verbal de nuestros estudiantes. Es decir, es un proceso integral en el que en el momento en que nosotros estamos en el encuentro con el estudiante, tenemos que poner atención integralmente a lo que éste nos está presentando. Entonces, esa ha sido una segunda clave de la importancia que tiene todo el lenguaje no verbal, el entorno y todo lo que el estudiante trae con nosotros en las sesiones de acompañamiento. Otro elemento clave que me gustaría destacar es que generalmente pensamos en la escucha como un elemento así, es decir, la persona que está escuchando está de alguna manera, insisto, quizás en silencio, solo observando a la persona que está comunicando el mensaje. Sin embargo, para nosotros el proceso integral de escucha implica también que el alumno tenga una retroalimentación, que el alumno tenga un comentario y que tenga observaciones y acompañamiento en su crecimiento por parte del mentor. Leía a una de las participantes, a una de las mujeres destacadas en el ámbito de la escucha que han formado parte de este festival de escucha en otras ediciones, decir que escuchar implica tener conversaciones complejas, conversaciones complicadas, conversaciones que a veces no nos gustan. Y es muy cierto. Este elemento para nosotros es fundamental. Nosotros concebimos que la escucha y el encuentro con nuestro estudiante para poder hacerlo crecer implica tener el valor de reconocer todos aquellos elementos
que el estudiante necesita todavía trabajar para poderse desarrollar. Y nosotros mismos también como mentores. Es decir, implica tener esta capacidad de poder reconocernos en aquellos elementos que necesitamos trabajar primero desde el ámbito personal. Entonces, el alumno que es escuchado no es escuchado pasivamente, aunque sé que muchas veces hablamos de la escucha activa como poner todos nuestros sentidos para observar al alumno, pero lo que queremos decir con esta escucha activa es que tiene que haber un mensaje de vuelta, que el estudiante cuando es observado, cuando es atendido, cuando es escuchado en sus elementos propios de desarrollo para el liderazgo, también tiene que tener una observación externa que lo ayude a poder reflejarse y poder ver todos aquellos elementos que muchas veces no vemos, que son fundamentales para el liderazgo y que muchas veces no reconocemos. Entonces, el mentor se convierte en un factor de apoyo al estudiante como una especie de reflejo, es decir, un espejo que le ayuda a mirar todas aquellas áreas de oportunidad que tenemos o que tiene que desarrollar. Insisto, este proceso muchas veces es de ida y vuelta. Los mentores también aprendemos y también nos sentimos a veces escuchados y podemos ver o reconocer en el estudiante algunos elementos que a veces no miramos. Me parece que como docentes, que como directivos, aunque muchas veces tenemos un proceso de evaluación, esos procesos de evaluación muchas veces no tocan los elementos cualitativos. Y cuando hemos tenido la oportunidad de estar con el estudiante, también nos damos cuenta de factores que el estudiante está observando en nosotros, que está viendo y que probablemente nosotros no estamos viendo. De esa manera, el encuentro y el acompañamiento se convierte en un espacio vital en el que el acompañado y el acompañante se encuentran, y cuando se encuentran están ambos mirándose, están ambos reconociéndose, están ambos escuchándose con todo lo que esto implica, es decir, escuchándose activamente en su discurso, pero también escuchando lo que cada uno decimos de manera silenciosa, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con la forma en la que nos vestimos y de la cual muchas veces no somos conscientes. Decía hace un momento que quería conectar este elemento fundamental de la escucha con el liderazgo, más que con el liderazgo, con el desarrollo del liderazgo. Nosotros estamos trabajando y queremos contribuir a la formación de líderes y concebimos que el liderazgo es un proceso que, como la persona, probablemente no está acabado, no termina por acabarse nunca, que por supuesto logramos estadios de desarrollo muy importantes, pero que al final, siendo parte fundamental de lo que somos, es un elemento en el que queremos trabajar constantemente. Entonces, la idea de tener un programa en donde el estudiante pueda tener un espacio de encuentro y pueda ser escuchado, insisto, forma parte de ese desarrollo de liderazgo, forma parte de un repertorio de experiencias en las que creemos que el estudiante debe poder participar primero en sí mismo, debe poder experimentarlo primero en su persona para poder desarrollarlo después en los demás. Estamos en un proceso en el que no concebimos que el estudiante llegue ya con todo un repertorio y con una serie de ideas quizás acerca del liderazgo que están totalmente formadas, sino que está en el proceso, que incluso también implica a través de este encuentro y estas conversaciones y esta escucha replantearse cuál es el mensaje que quiero dar, porque el liderazgo parte de tener claro cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito personal, qué es lo que queremos de alguna manera desarrollar todos los días, qué es lo que queremos nosotros construir, qué es lo que queremos dar a saber como mensaje en el día a día, en nuestras organizaciones, en nuestra familia, en nuestras relaciones personales. A partir de estas conversaciones también entonces llevamos al estudiante a poder pasar a un proceso de reflexión en el que también se escucha a sí mismo. Creo que un elemento fundamental de este proceso de desarrollo de liderazgo tiene que partir de ahí, de escuchar nuestra propia voz, escuchar nuestra propia conciencia y que podamos llevar al estudiante a determinar cuál es el mensaje que quiero dar, cuál es el mensaje que quiero yo poner allá afuera cuando estoy como colaborador, como directivo de una institución educativa, cuál es el mensaje que quiero transmitir a partir de la institución en la que me encuentro, es decir, a partir de un proceso tan hermoso y tan fundamental como es la educación, cuál es el mensaje que deseo transmitir. Entonces, me gustaría cerrar esta presentación diciendo
que la escucha se ha convertido, como dije, en un elemento fundamental tanto para estudiante como para mentor, y que también esta escucha implica partir del hecho fundamental de escucharnos a nosotros mismos, y que lo primero a lo que queremos llevar a nuestros estudiantes es hacer esta reflexión, esta conciencia, a escucharse a sí mismos, a tener claro cuál es el mensaje que quieren dar, y después a poder tener este espacio relacional de encuentro con el otro, en donde observarnos, conocer cuál es el mensaje que cada uno queremos dar y poder poner significados en común y poder encontrarnos en un propósito fundamental, se va a convertir en el elemento que nos hará crecer como seres humanos, también como instituciones educativas y por supuesto como sociedades. En el momento en el que somos capaces y llevamos o queremos nosotros llevar a nuestros estudiantes a ejercitar esta capacidad de poder sentarnos y tratar de entender qué es lo que el otro quiere decirnos, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que trae para nosotros, en qué momento eso se encuentra o no se encuentra quizás con lo que nosotros somos, pero somos capaces de poder llevar y de encontrar algún significado en común, en ese momento podemos avanzar. Queremos que la escucha se convierta así en un elemento fundamental para que el estudiante aprenda que lo que buscamos es avanzar y que en el momento que nos entendemos, nos observamos, nos aprendemos, en ese momento podremos encontrar vetas, objetivos, elementos, valores comunes que nos hagan avanzar como sociedad. Esto no está acabado, no les podría compartir los resultados finales. Esta es una experiencia, como les dije al principio, que iniciamos hace 4 meses, que hasta el momento nos ha presentado muchos retos también a los mentores, darnos cuenta de las habilidades que tenemos o no desarrolladas o que tanto más las tenemos que desarrollar justo en el ámbito del encuentro, del acompañamiento y de la escucha, pero que también nos ha dado grandes satisfacciones, que empezamos a ver cómo el estudiante, la persona que es escuchada, que tiene un espacio seguro, se siente valorada. Y cuando la persona se siente valorada, a partir de ahí es cuando empieza también a poder poner hacia afuera y a desarrollar y desplegar todos sus talentos. Espero en una edición futura de este festival poder tener la oportunidad de compartirles de manera más detallada las experiencias que hemos tenido a partir de este programa, y les agradezco por haberme escuchado y haber podido compartir con ustedes este mensaje. Un abrazo.